Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida al primer servicio de la Iglesia Cristiana La Serena. Invitamos a que se puedan poner de pie, que puedan tomar sus lugares, que podamos guardar también silencio. Y les queremos invitar a Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos deja un mandato muy claro también para nosotros y para la vida en realidad de la iglesia, que es: comportaos como es digno del Evangelio en Cristo. Él nos recuerda que nuestra fe debe ser visible en una conducta diaria. Todos los días tenemos que ser siempre dignos de ese Evangelio, reflejando siempre de manera fiel el carácter de Jesús, que fue quien se entregó por nosotros. Por lo tanto, tenemos un ejemplo bastante difícil que seguir, pero también no muy imposible si lo vemos a vista de que tenemos también al Espíritu Santo en nuestro corazón, que también nos puede ir ayudando a que cada vez nos podamos comportar más de acuerdo con el Evangelio. Por algo Pablo se lo está pidiendo, porque no es algo que puede ser imposible, pero sí es difícil, ¿ya? Pero noten que la Escritura muestra que no estamos solo en esta tarea. Pablo nos exhorta a permanecer firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes el Evangelio, la fe del Evangelio. Y precisamente eso es lo que permite y lo que hace que también nosotros nos podamos juntar acá, que nos podamos reunir como iglesia, que estemos unánimes y que estemos firmes, fortalecidos en la unidad, para que nosotros nos podamos levantarnos entre nosotros, podamos instarnos a siempre a poder permanecer firmes en la fe y compartiendo siempre ese Evangelio, que es nuestra guía, es nuestra meta siempre. Una de las maneras más poderosas que nosotros podemos hacer esto también es que nos podamos juntar a poder adorar a Dios, unánimes en cada una de las alabanzas que nosotros entonamos, unánimes en cada una de esas palabras que están en la Biblia, que se pueden hacer cantos, que podemos cantarlas. Así que les instamos a que podamos primeramente ser dignos del Evangelio, comportándonos siempre, todos los días, no solamente acá en la iglesia, porque en la iglesia es fácil a veces, pero afuera es donde realmente somos una carta abierta y donde los demás pueden decir: hay algo distinto en esa persona, tiene a Dios en su corazón, tiene a Jesús en su vida. Y si ellos no lo notan, es porque quizás algo estamos haciendo mal. Y esta es la instancia para que nosotros podamos juntarnos, animarnos y poder estar unánimes en un solo corazón, para poder comportarnos como Pablo aquí nos dice. Amén. Así que les invitamos a que podamos entrar en este momento de alabanza y que también podamos disponer nuestros corazones para el momento de la palabra. Una palabra que siempre nos tiene que impulsar a poder ser cada vez más como Jesús quiere que nosotros seamos. Amén.
Señor. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. La creación por siempre y siempre. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder adorarte libremente, Señor. Gracias porque nos podemos reunir como hermanos, Señor, y podemos estar unánimes, Señor, en poder entonarte alabanza, Señor. Que esas palabras, Señor, sean gratas, Señor, hacia ti, y también, Señor, sean palabras que puedan transformar nuestros corazones, Señor. Que sean letras, Señor, que de verdad podamos entregarnos, Señor, completamente a ti, Señor, en adoración, Señor. Y también, Señor, en nuestras acciones diarias, Señor. Que nos podamos comportar cada vez, Señor, más dignos, Señor, a lo que es el Evangelio, Señor. Que podamos ser una carta abierta, Señor, para los que nos rodean, Señor, para los que nos ven, Señor. No solamente cristianos, Señor, no solamente nuestros hermanos, Señor, sino que nuestras familias, Señor, que nos ven a diario. Que puedan verte a ti, Señor, reflejado en nosotros, Señor. Que podamos ser un ejemplo, Señor, guiados por ti, Señor, y en tu verdad. Señor, te pedimos por la palabra del día de hoy, Señor, que ponga las palabras correctas en la boca de nuestro pastor, Señor, para que pueda ser una palabra, Señor, que nos pueda, Señor, desafiar, que nos pueda moldear, que sea una palabra que nos pueda cambiar definitivamente, Señor. Siempre de adentro hacia afuera, que sea una palabra que pueda romper lo que no está correcto, que pueda moldear, Señor, y sacar lo que está incorrecto en nuestro ser, Señor. Señor, de la misma manera te pedimos por los maestros, Señor, de la escuela bíblica, que les den las palabras adecuadas, Señor, para que puedan instruir a nuestros pequeños, Señor. Y como siempre, Dios, que sea una semilla, Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor, y que a su tiempo pueda dar fruto, Señor. No está en nuestro control, no está en nuestras manos, Señor, poder decidir, Señor, sobre su salvación, sino solo tuya, Señor. Pero te pedimos que en tu misericordia, Señor, eso pueda ser así. Y oramos, Señor, como iglesia para eso, Señor. Que esta palabra sea una semilla en sus corazones, Señor. Y que en su momento ellos puedan elegir por ti. Y puedan elegir, Señor, también ser parte de esto, Señor, que llamamos cristianos, Señor. Que si no fuera por tu sacrificio, Señor, de nada serviría. Y ni siquiera nos llamaríamos así, Señor. Infinitamente gracias, Señor, por ese sacrificio hacia nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, todo esto, Señor, en tu nombre, Dios. Y gracias, Señor, como siempre, por todo lo que haces por nosotros, Dios. En tu nombre, Dios. Amén.
¿Ahí sí? Ya. Sí. Buenos días, hermanos. Bueno, ya pasó el frío. Estamos más cerca del 18 de septiembre. ¿Nos estamos preparando para el 18 ya? Por lo menos en el sur, si usted viviera en el sur. Allá están sacando las banderas ya. Así que... Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de sermones de la carta del apóstol Pedro. Y ya estamos en el capítulo 3, ya estamos bien avanzados en el capítulo 3. El domingo anterior estuvimos viendo el versículo 13, 14, después nos saltamos al 17, ¿se recuerdan? Bueno, hoy vamos a ver el 15 y el próximo domingo vamos a ver el 16 y ahí como que cerramos un poco toda esa unidad, ¿ya? Así que los invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en primer lugar por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor que siempre nos trae, que siempre nos recoge y nos levanta. Te damos gracias también porque hoy podemos ver y podemos entender que cómo debemos prepararnos, Señor, para los de afuera. Gracias, Padre Santo, y que esta palabra tuya la podamos comprender, asimilar y por sobre todas las cosas vivirla diariamente. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, el mensaje de hoy lleva por títulos preparados y prudentes. Hasta el domingo anterior estuvimos viendo nosotros cómo debíamos soportar a veces las pruebas, las ofensas, cómo debíamos nosotros muchas veces ante aquellos que nos atacan responder. Y hoy el apóstol Pedro da un paso más y va más allá y nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lejos de responder con maldad, con venganza, con rencor, vamos a ir santificando a Dios en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto de santificar a Dios en nuestros corazones? Es algo que es hermoso en la medida que podamos nosotros ir escudriñando y ir avanzando en esto, pero como les dije, no solo se trata de resistir en la vida cristiana, sino que muchas veces vamos a tener que defender también, ¿ya? Una cosa es resistir y otra cosa también es defendernos. Entonces acá usa una palabra el apóstol, si no dice santificad a Dios Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Y la palabra defensa acá es una palabra del griego apología o apologética, que era una palabra que generalmente o básicamente el origen primario es la defensa que tiene una persona ante un tribunal, ¿ya? Ese era el origen de la palabra que después se extendió, la defensa. Yo me voy a defender ante un tribunal. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue ante Festo y ante Félix y se defendió y después trajeron a uno que se llamaba Tértulo y era como un fiscal, ¿ya? Entonces había todo un tema o un concepto legal detrás de todo esto, y el Señor nos está diciendo cómo nosotros debemos defendernos. Podría ser ante un tribunal, en aquella época lo llevaban a los tribunales, Pablo y Pedro fueron llevados a tribunales, Pedro y Juan fueron ante un tribunal, pero también en términos muy generales lo podemos aplicar a esta apologética, a la defensa de la fe. Eso es básicamente nuestra defensa de la fe, cómo nos vamos a defender, cómo vamos a argumentar, cómo nos vamos a comportar mientras defendamos nuestra fe. ¿Y cuáles son los argumentos que vamos a tener? Entonces todo esto un poco es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá en un solo versículo, ¿ya? En un solo versículo. Entonces, cuando el cristiano también defiende su fe, cuando el cristiano está defendiendo su fe, también el cristiano está afirmando su sujeción al control de Dios, a la instrucción que Dios le ha dado y a la guía que Dios le da en esta defensa. Un abogado que está ante un tribunal tiene una guía, tiene una pauta para defender a su acusado,
a la persona que está defendiendo. Y eso es lo que nos pide a nosotros, ¿ya? Y lo primero que habla, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es como una coraza, es como una defensa que pone el cristiano cuando está santificando a Dios. Y la palabra aquí, santificar o santificarse, quiero que la entendamos en el correcto sentido. Muchas veces, sobre todo por la cultura que tenemos católica romana en nuestra sociedad, entendemos a una persona así como que está siempre mirando, como que no hace nada, impávido ante las circunstancias, y eso no es un santo. Un santo es una persona que ha sido apartada con un propósito, es una persona que ha sido consagrada a Dios. Y en ese contexto, cada uno de nosotros que ha apartado su vida del mundo para Dios y la ha consagrado a Dios es un santo. Es un santo, es uno separado, es uno apartado para Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de apartarse y separarse, estamos hablando de un cristiano. Pero esta separación o esta santificación nace también de reconocer, de que nosotros podamos reconocer la grandeza de Dios. Si nosotros no somos capaces de reconocer la grandeza de Dios, ¿cómo nos vamos a someter a su voluntad divina? Es como básico. Si una persona no reconoce la grandeza de Dios, no conoce que Él se somete a un Dios grande, porque nadie se va a someter a alguien que considera inferior a Él. Entonces parte esto con una cosa bien simple. Y esa sumisión que nosotros tenemos a Dios, esa consagración que nosotros tenemos a Dios, es por quien Dios es, más que por lo que Dios nos da. Y siempre lo hemos dicho eso. Tenemos que entender esto. No se basa en que como Dios me dio esto, como Dios me protegió, como Dios me cuidó, como mi hijo es tan sanito, yo me someto a Dios. No, nos sometimos a Dios por quien Dios es, porque Él es nuestro Señor. Y esto es algo que no tiene nada que ver con las circunstancias, ¿ya? Nosotros debamos a confiar en el Señor y nos vamos a someter a Dios y vamos a confiar en el Señor siempre, siempre, a pesar de las circunstancias. Hermanos, nosotros tenemos también propósitos en la vida, tenemos situaciones difíciles también en la vida para cumplir esos propósitos. Fíjense que estaba leyendo esta semana de cómo el Señor tiene que producir en nosotros también valor, cómo tiene que producir audacia, cómo tiene que ir generando esa capacidad que deberíamos tener todos los hijos de Dios para defender el Evangelio, ¿ya? Y no estoy hablando ni de arrogancia, ni de prepotencia, ni de macanudez, ni ninguna de esas palabras feas. Estoy hablando simplemente de saber pararse. Fíjense que hay un pasaje muy hermoso. Cuando los amigos de Daniel, ¿se acuerdan que estaban allá en Babilonia? Lo que hoy día es Irán, donde está la guerra, ¿cierto? Estaban ellos en Babilonia y hay un edicto del emperador Nabucodonosor, de que todos tenían que someterse a adorar una bestia, adorar esta imagen, ¿cierto? Y Sadrach, Medrach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, dicen: sepas tú, rey, que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a someter a esta imagen. Pero ellos dan una respuesta y una razón que, si uno la ve con detalle, se encuentra con algo pero impactante. Ellos dicen: sabemos que Dios nos va a librar de ese fuego. Para los que no saben la historia, lo iban a meter a un horno que ardía con fuego. Dios nos va a librar de ese horno. Pero si Dios no nos libra del horno, mira lo que les dice: no nos inclinaremos a la estatua. Entonces, ¿qué pasa acá? De que Dios puede que no nos libre del horno. ¿Me entienden? Incluso el caso de ellos no los libró del horno, los metieron al horno. Pero ¿saben cuál fue la promesa que Dios cumplió en ellos? Que el horno no los consumió. Entonces, a pesar de que hoy día pueda que estés en el horno, pasando la prueba, el fuego, Dios no te va a consumir ahí en el horno. Dios no te va a consumir. Esa es la promesa. No era que nos iba a sacar del horno, o no era que iba a impedir que fuéramos tirados ahí.
¿Podemos ser tirados? Sí, podemos ser tirados a un horno de fuego. Pero vamos a caminar confiados, porque sabemos que el Señor no permitirá que nos consumamos en el horno. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro acá. Ustedes tienen que prepararse para presentar defensa. No siempre los de afuera se van a comportar de una manera grata con ustedes. A pesar de que la palabra de Dios nos pide que seamos amables, que seamos sencillos, que seamos humildes y que pensemos que nos estamos comportando de esa manera, no siempre los de afuera van a ser amables con nosotros. Entonces tenemos que saber cómo conducirnos y a pesar de estar metidos en el horno, saber de que Dios está con nosotros. Hermanos, todo cristiano debe estar preparado para dar testimonio de fe y así no solo sufrir por Cristo, sino llevar su evangelio. Vamos a llevar el evangelio de Cristo también a través de la persecución, del sufrimiento, pero también a través de nuestra preparación. Entonces lo primero que se nos aparece acá, en el versículo 15, la parte B dice, y estad siempre preparados. Estar siempre preparados. Y aparece esta palabra preparado. Evidentemente, siempre preparados indica la necesidad del creyente de una preparación constante, por eso es siempre preparado, o sea, permanentemente. Ustedes saben que sobre todo hoy en día, alguien dice, mira, yo estoy estudiando en la universidad, que soy, no sé, estoy estudiando enfermería, contabilidad, no sé, cualquier profesión. Pero esa persona no puede después de 5 años de haber salido de la universidad nunca más haber leído nada. La preparación es constante, es permanente, es un mejoramiento continuo. Tú no puedes decir, yo estudié en la universidad, por decir algo, derecho tributario, entonces nunca más leo nada. No, todo cambia, todo avanza. Entonces la preparación es permanente, la preparación es constante y el Hijo de Dios no está exento de esto. Entonces dice, siempre preparados, es decir, la apologética. ¿Y para qué? Para todo aquel, dice, que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, en algún momento te vas a enfrentar con alguien que te va a demandar razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la palabra preparados, la palabra preparación, me gustaría que vamos a Timoteo, a 2 Timoteo. ¿Será posible que me saque el vestón? Tengo calor. Ando con chaleco hoy día, así que fue mucho. Camisa, chaleco, vestón. No, se ríe el hermano. Lo que pasa es que, hermana, yo vengo de un lugar donde ahora está nevando, entonces y hay menos 7 grados, así que no se me pasa. Ya. Bueno, 2 Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando el apóstol Pablo, acá es Pablo el que escribe, y nos está hablando acá de una persona, de un obrero. El apóstol Pablo siempre ponía ejemplos, un atleta, un obrero, siempre usaba el labrador, el que siembra, prepara y espera, el que corre, se prepara para la carrera. Acá habla de un obrero, podríamos decir hoy día el que trabaja, ¿ya? Cualquiera sea el trabajo, el oficio, la profesión, y habla de una persona que dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado significa el que pasó por una prueba y fue encontrado fiel. Ser aprobado es pasar por pruebas. ¿Cómo vas a ser aprobado si no pasas por una prueba? No estás siendo aprobado, ¿ya? Y
hay algo acá, dice, al que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo de 2 Timoteo 2:15 nos habla de un obrero diligente, de un obrero que trabaja bien, de que hace las cosas correctamente. Y viene a mi mente la idea de una persona a la cual tú no tienes que estar encima de él supervisando permanentemente para que haga bien una tarea. Una persona que es capaz de, que tú le puedes decir, mire, yo necesito que usted me construya ese muro de estas dimensiones y estás tranquilo que lo va a hacer de esa manera. Y que cuando llegue no va a aparecer con una jardinera o otra cosa parecida. ¿Me entiendes? Está hablando de una persona aprobada, una persona correcta. Y la palabra procura con diligencia también implica esfuerzo constante. La palabra diligencia es un esfuerzo constante, implica disciplina, estudio profundo de las cosas. La persona que es diligente no es un vago, no es un tipo que se sienta a esperar que las cosas ocurran, no. Ni tampoco podemos escudarnos en aquella cosa que parece espiritual de que Dios me va a mostrar qué debo hablar, no. Tienes que prepararte con diligencia, tienes que comprender lo que estás leyendo, tienes que vivir la enseñanza bíblica. Y si no comprendes algo, pregunta, pero de eso se trata, porque ¿cómo vas a vivir algo que no comprendes? ¿Ya? El que no tiene de qué avergonzarse, el que realiza su labor con disciplina, con un estudio, con la ayuda también a veces, el que evita errores. Yo no me voy a avergonzar de mi trabajo si está bien hecho, pero si está mal hecho mi trabajo, voy a andar un poquito así, que no sea que me van a encontrar donde me caí en el trabajo. Implica muchas cosas. Y cuando dice acá en 2 Timoteo 1:15, dice que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad en el original significa, hay una palabra ahí, viene de una palabra que es ortotomeo, de ortopedia. Ahí los hermanos que es kinesiólogo entenderá eso, ¿cierto? Que lo que es la ortopedia, ¿ya? Y en el fondo es algo derecho. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que corta derecho, que cuando habla la palabra de Dios lo hace correctamente, corta derecho, no se desvía, no anda zigzagueando por la vida con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, de que nosotros, si la palabra de Dios dice algo, no podemos buscarle una segunda, una tercera, una cuarta interpretación para acomodarla a alguien o a un grupo de personas. La palabra de Dios es una sola y es el ser humano el que tendrá que escuchar y adecuarse y creer o no en la palabra, pero yo no puedo distorsionar la palabra para querer llegar a un grupo especial de gente. O querer distorsionar la palabra para llegar a otro grupo de gente. Y no es así. Cuando el Señor le encarga a los discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura, se refiere a todas las naciones. Y que van a ser salvas gente de todas las naciones, pero no significaba que todos iban a ser salvos, porque no todos van a ser salvos. Entonces no me tengo que esforzar en algo que no tiene sustento bíblico. No todos van a ser salvos. Nuestra obligación es predicarle a todos. Pero sabemos que no todos van a ser salvos, que no todos van a oír el llamado, ¿ya? Lo que sí nosotros tenemos que tener preparación y sabiduría para presentarnos a Dios aprobados. Para que una vez que pasemos la prueba, el Señor nos haga un ticket. Ok, aprobado. Hermanos, y esto es especial en aquellas personas, aquellos hermanos de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Dios, ahí en Efesios capítulo 4, por ahí versículo 10, dice el apóstol Pablo que constituyó a unos evangelistas, pastores y maestros. En nuestra iglesia tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos maestros. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios y eso es lo que tenemos. Entonces, si tú eres evangelista, o tú eres pastor, o tú eres maestro, tienes que prepararte. Si eres maestro de discipulado, si eres maestro de jóvenes, si estás en el evangelismo, tienes que prepararte. Hermano, no hay cosa más terrible que cuando se dice del colegio, y más aún en la iglesia,
que el alumno se da cuenta que el maestro no hace otra cosa que repetir un texto. Nosotros no estamos para repetir un texto. Nosotros estamos para entregar vida, para transmitir vida. Entonces, eso es ser aprobado. Haber pasado por pruebas. Si no has pasado por ninguna prueba, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué testimonio vas a dar? Y cuando viene la prueba nos asustamos. Y dice, Señor, ¿por qué estoy en esta? El Señor te está mostrando, te está perfeccionando, te estapas para que una vez que seas aprobado, puedas presentarte a Dios. Aprobado. Con el ticket. Todo cristiano, hermanos, debe procurar presentarse a Dios como obrero aprobado, no solamente el pastor de la iglesia. Todo cristiano tiene que ser un obrero aprobado. Los obreros aprobados son los que manejan correctamente la palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Ya? Son los que cortan derecho. Son los que cuando tienen que cortar derechito, la ortopedia, derecho, que el pie quede derecho, que el trabajo quede derecho, que la cosa que hace sea derecho. Un obrero aprobado escudriña cuidadosa y minuciosamente la palabra de Dios. Dice, ¿qué es lo que realmente me está enseñando el Señor acá? A ver, aquí hay un verbo, ¿cierto? Siempre digo lo mismo. Yo odiaba los verbos cuando era un estudiante pequeño. Nunca me gustaron conjugar los verbos, que el participio, que el conjuntivo y todas esas cosas. ¿Ya? Pero son tan necesarios los verbos. Entonces, cuando tú en la palabra de Dios estás leyendo y encuentras un verbo es acción. Andad, como es digno. ¿Cierto? Procura presentarte. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener claridad en eso. Y si algo no entendemos, preguntamos. Nadie nació sabiendo. ¿Ya? Preguntamos. El discipulado es eso, es ir traspasando la enseñanza de una generación a otra generación. ¿Ya? Nosotros tenemos en nuestra iglesia un discipulado y tenemos un evangelismo. Pero un obrero aprobado estudia la palabra de Dios y luego la aplica a su propia vida, si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene estudiar la palabra de Dios, aprender mucho, saber mucho y transformarte en un teórico? Debemos ser capaces de traspasarla. Cuando nosotros nos encontramos con gente que no hace esto, son los que, vamos un poquito más atrás, a 1 Timoteo, nos vamos a encontrar con otros. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre algunos que eran Himeneo y Alejandro, a quienes, dice el apóstol Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eran unos que estaban entrando con mala doctrina. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mira lo que dice, a vana palabrería. Y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, alguien puede apartarse a una vana palabrería. ¿Y qué es una vana palabrería? Bueno, después lo explica más adelante, él saca de la iglesia a Himeneo y al otro, ¿ya? Pero volviendo a 2 Timoteo capítulo 2, que estábamos viendo ahí, dice, habíamos leído el versículo 15, ¿cierto? Vuelva a 2 Timoteo 2, 15. Versículo 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Hermanos, cuando nos apartamos de la verdad, cuando nos metemos a discutir sobre genealogías, habla después interminables, o de cosas, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero yo creo que la aplicación de esto según y empiezan a darle una vuelta, ¿se han fijado esas cosas? Y aparecen con una doctrina nueva, ¿ya?
Aparecen con una doctrina. Entonces pareciera de repente a uno como un poco ingenuo, sí, tiene razón. Dice. Pero hermano, la Biblia es como el Código Civil, es todo un contexto, es un piano armónico, que yo toco una tecla y toco otra y así voy armando. No puedo hacer algo apartado. Cuando nuestros señores legisladores quieren hacer una ley, tiene que estar en armonía tanto con el Código Civil como la Constitución. ¿Me siguen? No pueden hacer algo que esté fuera de esos rangos. La palabra de Dios es lo mismo. ¿Y por qué? Muchas veces hay gente, no, pero es que yo le busco por acá. No le busques por allá. No le busques por allá porque no está y eso no corresponde. Hermanos, hay algunos que andan cortando por ahí reglones torcidos, con charlas sin sentido, con fábulas, con cosas interminables. No nos corresponde a nosotros entrar a discutir sobre cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, hay gente que le gusta entramparse en conversaciones sobre las eras glaciales y cosas. No, si es que el Señor... Oye, si no está ahí nomás. Y si la Biblia dice que el Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo lo que está ahí, se hizo en 6 días. En algún momento, si le place, me lo contará cuando estemos en la eternidad, y si no me cuenta, no me cuenta nomás. ¿Y quién soy yo para ir a exigir cosas? ¿Me entiendes? Entonces empezamos a buscarle, no es que entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis pasaron tantas, y ahí están las eras glaciales. ¿Quién te dijo eso? Hermano, eso son las vanas palabrerías, lo que Pablo llama la mal llamada ciencia. La ciencia verdadera siempre termina en Dios. Siempre termina en Dios. Siempre va a ser así. El obrero no aprobado, ¿saben qué pasa, hermano? Es arrogante. Es arrogante, es palabrero, es charlatán. Igual como tú vas a encontrar el obrero no aprobado en una fábrica, en una mina, en la construcción, donde sea. ¿Te han fijado eso? Y termina todo mal. Porque no corta derecho. No nos entremos en discusiones necias. No entremos en discusiones que no conducen a nada. Acá lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro es que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. En el fondo nos lleva a la idea de una palabra que se llama prudencia. Debemos ser prudentes, dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y reverencia. La prudencia es sumamente importante. Sé que no es fácil. A mí me ha costado décadas manejarla, controlarla. No es fácil ser prudente. Hay personas que a lo mejor nacen así, pero para los que no hemos nacido así, no es fácil. No es fácil ser prudente. Pero la palabra de Dios nos dice con mansedumbre y reverencia. Ahí mismo en segunda de Timoteo, ya que estamos, aprovechemos segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice, vuelva a segunda de Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuevamente insiste, no está en mis manos, no está en nuestras manos la conversión de las personas, está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que con mansedumbre, que con reverencia, explicar, enseñar, orar, presentarlos ante Dios. Pero es Dios quien llama, quien elige. Puede que Él le conceda el arrepentimiento o pueda que no le conceda el arrepentimiento. Hermanos, y habla de la prudencia. Volvamos a nuestro texto, de Primera de Pedro. No nos vamos para allá, son ejemplos. Tenemos que volver, ¿cierto? Tenemos que volver. Entonces ahí en Primera de Pedro 3:15 dice que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Los cristianos, cuando no pueden
Y esto es sumamente importante porque cuando un hijo de Dios no puede dar una explicación clara, una explicación, no estoy hablando de profunda, no estoy hablando de teológica, no estoy hablando de en griego, no tiene por qué saber ni griego, ni hebreo, ni nada. Pero sí tiene que saber dar una explicación bíblica y clara de su fe en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Si no podemos ser unos fanáticos que no saben ni en lo que creen. Fíjense que la otra vez mostraba en la televisión una periodista, una jovencita, parece que ella era estudiante, andaba como haciendo su trabajo de tesis, ¿ya? En la última marcha que hubo en el mes de marzo, y le preguntaba a los que estaban en la marcha por qué andaban ahí. Entonces decían, no, por los derechos sociales. Y la periodista le preguntó, ¿y qué derecho social tú has perdido? Y nadie sabía. ¿Me entiendes? Nadie sabía qué derecho social había perdido hasta ese momento. Y estaba marchando porque había perdido derechos sociales. Entonces, se dan cuenta, eso es un fanático, una persona que va sin saber por qué va y no puede defender lo que cree o lo que representa. Nosotros no podemos comportarnos como esa gente, ¿ya? Entonces, tenemos que saber, tenemos que dar una explicación razonablemente y bíblicamente. Aunque siempre lo digo, y lo repito acá también de nuevo, nadie se va a convertir por argumentos. Nadie se va a convertir al Evangelio por argumentos. La conversión es por fe, y somos hijos de Dios por fe. ¿Me siguen? Siempre es por fe. Es solamente la fe, la llave que abre la puerta del cielo. No hay otra forma de entrar a la eternidad si no es por fe. Pero sí debemos estar preparados. Sí debemos estar siempre listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto es sumamente importante porque es complejo cuando alguien no puede defender su fe, porque si te enfrentas a alguien que no corta derecho, que no es un obrero aprobado, sino uno que ha distorsionado la Escritura, puede hacerte dudar de tu salvación. ¿Me siguen? Te puede hacer creer que estás perdiendo tu salvación. Te puede hacer creer que no eres un hijo de Dios. Y que para recuperar eso tienes que hacer esto y esto. El hermano Francisco hablaba el viernes en el servicio de jóvenes de todas las cosas que los colosenses estaban siendo obligados a hacer. Misticismo, cosas extrañas, días de luna, línea de esto, ángeles, adorar ángeles, rezarle a los muertos, un montón de cosas. Cuando no estamos preparados, cuando no tenemos, ni siquiera quiero hablar de la palabra capacidad, sino la instrucción básica de las Escrituras, podemos caer en manos de cualquiera que anda distorsionando la fe. Por eso es importante que nos preparemos. No sea que alguien venga a socavar los cimientos de tu salvación, hermano. Pablo le escribe a los colosenses, también dice, le escribe y le dice, aprovechando bien el tiempo, que los días son. Cuando dice aprovechando bien el tiempo, es como dice, compra tiempo. Anda al mercado y compra tiempo. La palabra es como comprar tiempo, ¿ya? Que aprovecha el tiempo. Deje que también la persona, cuando usted hable, porque estamos hablando de que si tú vas a hablar con prudencia, tienes que esperar que él hable también. ¿Me entiendes? Tienes que esperar que él te abra una puerta. Si la persona no te abre la puerta, tú no puedes comenzar a decirle, no sé, pues, apártate del mal, maldito pecador. No, ni siquiera te ha saludado el otro. No. Tiene que ser sabio, tiene que la persona sabiamente. Por eso el apóstol usa la palabra preparar y presentar más con sabiduría. Tenemos que ganarnos el derecho a conversar. Tenemos que ganarnos el derecho a presentar nosotros también el Evangelio. Pero, ¿saben qué, hermanos? Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda de razón de la esperanza. Cuando Pablo le escribe a los colosenses y le habla de que vuestra palabra sea sazonada con sal, significa que tampoco podemos ser ni lateros, ni aburridos,
ni fome, ¿me siguen? El Evangelio se tiene que presentar de forma atractiva. Fíjense que cuando Jesús caminaba, la gente se sentía atraída por Jesús. Se sentía atraída por Él, por su diálogo, por su conversación. Tenemos que ser atractivos para el mundo. Y debemos conducirnos sabiamente con los de afuera. Y conducirnos sabiamente por los de afuera significa ser atractivo. En tu conversación estoy hablando. Da lo mismo si es uno más feíto, otro menos feíto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu conversación sea algo atractiva. No sea algo latero, no sea algo repetitivo, no sea siempre lo mismo. No, atractiva. Que la persona diga, mira, realmente me está presentando algo que yo no había pensado. Yo no lo había visto así. Hermanos, muchas veces los cristianos del primer siglo también, igual que los cristianos de hoy día, eran llamados ateos. ¿Saben por qué? Porque no consideraban al César un Dios. No lo consideraban un Dios. Y muchas veces una persona que tiene distorsionado el Evangelio te va a considerar como un ateo porque no adora a los dioses de este mundo. Ustedes son ateos, ustedes no creen en nada. Pero ¿cómo que no? No creen en nada, porque no creen en los santos, ni en la Virgen, ni en la Andacoyo, ni en la del Carmen, ni en la de Maya, ni la de Maya, ni en la, ¿cómo se llama? Ni la difunta Correa, para los hermanos acá que son argentinos, ¿cierto? Ni ninguna de esas. ¿Ya? Si tiene ahí, los argentinos tienen una también, ¿cierto? Su peregrinación. Entonces, hermanos, no creemos en nada de eso. Entonces, para el mundo somos como ateos. Pero tienes que dar defensa que no eres ateo, que crees en el único Dios verdadero, en el Dios que, a pesar de que permitió de que Mesach, Sadrach y Abednego entraran al horno de fuego, no se quemaran. De que a pesar de que pasaran por esa prueba tremenda de fuego, no salieran dañados. Eso es lo que tenemos que ser capaces de transmitirle a la gente. Eso es lo que tenemos que ser capaces de serlo, redimiendo bien el tiempo. Hermanos, en el fondo también somos sal de la tierra, por eso no podemos ser fomes. La sal da sabor. No podemos ser fome. Cuando nosotros hablamos sabiamente, dice la Biblia, es que estamos hablando con la sabiduría de la Biblia, no con nuestra sabiduría. Nosotros, en nuestras propias creencias, no somos ni muy sabios, ni muchos nobles, dice Pablo, ¿ya? Ni muy letreados, que digamos. Pero la palabra de Dios nos hace sabios. Y esto es tan insólito y es tan increíble que ustedes muchas veces quizás les ha pasado que han conversado con personas tremendamente educadas, con títulos universitarios, con posgrado, con magíster, quizás hasta con doctorado. Pero cuando entramos a hablar las cosas de Dios, son completamente ignorantes. Son completamente ignorantes. Por eso es que a pesar de toda esa sabiduría humana, según el mundo, como decía el peregrino, a pesar de esa sabiduría según el mundo, en las cosas de Dios no son sabios. Y por eso que encontramos que gente que a la luz del mundo es importante, que ostentan grandes cargos, sus vidas son un desastre. El otro día me topé con una conversación de estos videos así, donde don Francisco hablaba con Pilar Sordo. Ustedes ubican a Pilar Sordo, ¿no? Una mujer, una psicóloga que hace mucha coaching, como esas cosas ya. Y don Francisco le decía, yo tengo 50 años de matrimonio. Y usted se ha separado 2 o 3 veces, no sé cuánto, ha tenido como 2 o 3 maridos. ¿Y cómo es eso? Porque usted es una persona que es psicóloga, que es neuróloga, que habla de neurociencia, de todas estas cosas, y sin embargo ha tenido tanto fracaso. Y la mujer quedó plop. Quedó plop. Hermanos, no se trata de conocimiento. No se trata, como les dije antes, de ser letreado, de ser instruido.
Se trata de aferrarte a Dios. Se trata de aferrarte a Dios. No digo que no vayas a tener un fracaso. Puedes tener un fracaso matrimonial, sí. Pero un segundo, un tercero, no sé. Algo te estará pasando también ahí. Todos podemos tener un fracaso. Pero y si más encima, después de 3 o 4 fracasos, soy charlista de relaciones personales y matrimoniales. ¿De qué estamos hablando? Pero esa es la sabiduría del mundo y la gente corre tras la Pilar Sordo, es famosa en América Latina, no solamente en Chile. Le hacía los guiones a Coco Legrand también. Eso era lo mejor que hacía era eso. Hermanos, pero la gente pide razón de nuestra esperanza también, nos dice el apóstol Pedro. Pide razón. ¿Cuál es la razón? Y cuando hablamos de la palabra razón acá, habla en el fondo de decir, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué hacemos algo? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te motivas? Esa es la razón. Cuando dice, de todo aquel que demanda razón de la esperanza, hay una razón, hay algo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué tomaste la decisión de vivir así? ¿Por qué hablas de Cristo? ¿Por qué oras antes de comer? ¿Por qué encomiendas a Dios tu causa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que Pablo también lo explica a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la razón. La razón de la cual hacemos todo esto es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la defensa que vamos a dar del Evangelio de Jesucristo. Ya como para ir terminando, hermanos, hay como les he dicho, a mí me gustan mucho las parábolas. Y cuando hablamos de razón, cuando hablamos de sabiduría, de cómo conducirnos, cómo comportarnos, yo los invito a leer después en su casa, no ahora. Esas parábolas que están en Mateo, por ejemplo, en Mateo 15 aparece la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo que enfrentarme en el Evangelio a alguien, tengo que razonar y estar preparado para saber si estoy frente a una oveja perdida, estoy frente a una moneda perdida o estoy frente a un hijo perdido. No es que Jesús fue redundante en las 3 parábolas. Las 3 parábolas de la moneda, de la oveja y del hijo nos enseña de cómo vamos a enfrentarnos según la situación, cómo yo me voy a comportar según la situación, cómo voy a responder según la situación. ¿Ya? Los dejo para que estudien eso. La oveja, ¿por qué se perdió? Por inocente. La moneda, ¿por qué se perdió? Pues sí, a alguien se le cayó, una distracción. Pero el hijo voluntariamente se perdió. Tengo que saber cómo voy a enfrentar cada uno de ellos. Tengo que tener esa lectura correcta para poder sentarme y dar defensa de mi fe, dar razón de todo aquel que demanda de la esperanza que hay en nosotros. Quiero terminar con otra parábola. Hay una parábola, también está en Mateo, no les digo para que no la busquen ahora, después en su casa la van a buscar, que habla de un tesoro, ¿cierto? Y de una perla de gran precio. Y de una persona que encontró ese tesoro, que encontró esa perla de gran precio y no siguió buscando más. Se quedó ahí. Y saben, hermanos, eso es el Evangelio. Cuando alguien llega a Cristo, cuando alguien encuentra ese tesoro de gran precio, no sigue buscando más. No sigue buscando más. Lo que hace es seguir aprendiendo, escudriñando de ese tesoro de gran precio. Y eso es lo que debemos hacer. Créanme, hermano, que no tiene ningún sentido que los hijos de Dios comencemos a estudiar filosofía, que esto. Es como cuando nos dicen siempre de los policías de investigaciones, no estudian todos los billetes falsos, estudian el verdadero nomás.
para poder filtrar el falso. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La perla de gran precio, nosotros la encontramos. Y esa no se encuentra con sabiduría humana, no se encuentra con parámetros del mundo, porque está escondida. Está escondida. Y Dios nos mostró esa perla de gran precio. Y una vez encontrada la perla, termina la búsqueda, ya no hay que seguir buscando. Nosotros nos vamos a seguir buscando. Pero sí vamos a ser como aquellos leprosos que estaban en el campamento de los sirios, que encontraron comida y abundancia, y fueron a avisar al resto del pueblo donde había comida y abundancia. Hermanos, el gran precio de esa perla, por supuesto, es el que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No había forma humana de pagar por esa perla. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que representamos a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Que hay un precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. A veces se vende el evangelio como algo gratuito y no es así. Hubo un precio. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que para nosotros no tenga un costo es distinto, es diferente, pero tuvo un costo. Hermanos, la esperanza que hay en nosotros es la explicación razonable que debemos tener los creyentes en relación a nuestra salvación. Si nosotros no tenemos claridad en eso, podemos caer en aquellos charlatanes que habían entrado a la iglesia de Éfeso y a los cuales Pablo personalmente tuvo que ir y sacarlos de la iglesia. ¿Ya? La esperanza del creyente se presenta con mansedumbre, se presenta con templanza, no amedrentados, como decía, no os amedrentéis, no podemos hacerlo ni con temor, ni amedrentados, ni de ningún tipo, sino con mansedumbre, con reverencia, pero con claridad y con firmeza. Nunca la iglesia debería irse por el camino ancho para que venga más gente y estemos todos llenos y todo esto, porque no todos son. No todos son. Hermanos, debemos seguir la verdad en amor siempre. Debemos seguir la verdad en amor siempre, pero tenemos que tener cuidado para presentar con mansedumbre y con reverencia a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el gran precio que se pagó por esa perla que es la salvación fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. Ese fue el precio que hubo que pagar. Esa es la base de nuestra fe. Que nadie nos mueva, que nadie mueva nuestros cimientos. Prepárense como obreros, que no tengan que avergonzarse ante el supervisor, ante su jefe, que no tengan que ser reprendidos. Prepárense como ese obrero aprobado que corta derechito. Vas en la línea, ningún problema, ninguna desviación. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y como siempre, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que también nos des ese sabor, esa sal del mundo para entregar tu palabra con sabor, no de una manera violenta, no como una lucha, no como una pelea, no con rabia, sino con amor, esperando, como dice, Señor, tu palabra, que la semilla sembrada dará fruto a su tiempo, Señor. Gracias te damos también y como siempre te pedimos que esta palabra tuya pueda hacer vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a compartir la cena del Señor.
ponemos de pie. En primer lugar, dando gracias a nuestro Señor que un día envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Y hoy recordamos ese momento en que su cuerpo fue entregado por cada uno de nosotros. Lo recordamos con este trozo de pan. Compartamos, hermano. Y su sangre que fue derramada también para reconciliarnos con Dios. Nada había en nosotros que pudiera agradar a Dios. Nada había en nosotros que pudiera hacernos dignos de su amor. Mas Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y su sangre fue de la expiación que permitió que la ira de Dios se aplacara y no fuera sobre nosotros. Fue sobre su Hijo. Compartamos el vino. Padre, te damos gracias porque un día enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y esa es la razón por la cual vivimos, por la cual andamos. Y como siempre en este momento que recordamos tu muerte expiatoria, esa sangre que nos reconcilió con el Padre, te pedimos también que llames a tus hijos que aún están en el mundo, que quizás están vacilando, que quizás están dudando, porque Satanás ha puesto una distorsión sobre su mente, sobre sus corazones, Señor. Que los acerques a ti y que rompas todas esas barreras de creencias, de culturas, de filosofías, Señor. Porque así como tuviste misericordia de nosotros, te pedimos por ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Durante la siguiente alabanza tomaremos la ofrenda el día de hoy. Dos, tres. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doblegará
toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres mi Vamos a orar. Padre, te damos gracias, en primer lugar, Señor, porque somos tus hijos. Gracias por este don inmerecido. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue el pago por esa perla de gran precio. Señor, ahora como siempre te pedimos tu protección sobre cada uno de nosotros, tu cuidado, Señor, ante los ataques del enemigo. Protégenos y cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2. quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime.